guerra. Vamos a saber cómo se desarrolla esta guerra solo basándonos en la geografía, ¿ok? Así que este es un mapa. Y este mapa, aunque realmente no conozcas la guerra, aunque no sepas quiénes participan, aunque no conozcas el armamento, este mapa te va a decir exactamente cómo va a avanzar esta guerra. Bien, hay ciertas cosas que hay que tener en cuenta sobre este mapa. A esta zona la llamamos así, ¿ok? Es realmente pequeña, mide como 33 kilómetros de ancho, ¿de acuerdo? La gente puede cruzarla nadando. Esta pequeña zona, chicos, se llama el Estrecho de Hormuz, ¿de acuerdo? Y es importante porque realmente es el centro del mundo. Esta zona es el nexo, el punto clave del mundo. Déjenme explicarles por qué. Primero que nada, desde el CCG, el 20% de todo el petróleo del mundo pasa por este estrecho tan angosto. ¿A dónde va, chicos? Va hacia Asia, India, Pakistán, Corea del Sur, China, Japón. India depende en un 60% de su petróleo de esta zona. China depende en un 40%. Japón, un 75%. El primer ministro Tachichi de Japón ha dicho que, escuchen, si el estrecho de Hormuz se cierra, nos quedaríamos sin petróleo en unos 8 o 9 meses. Toda la economía japonesa colapsaría en 8 o 9 meses si el estrecho de Hormuz llegara a cerrarse. ¿Y adivinen qué? Los iraníes han cerrado el estrecho de Hormuz, ¿ok? Así que podemos esperar que toda la economía global sufra mucho en los próximos meses. Bien, ese es el primer punto. El segundo punto es, ok, el CCG envía petróleo a través del estrecho de Hormuz. ¿Y qué reciben a cambio? Comida, chicos. Bien, entonces, la gente no valora al CCG, pero en realidad es la pieza clave del imperio estadounidense. ¿Por qué? ¿Qué es el imperio estadounidense? El imperio estadounidense es el petrodólar, ¿de acuerdo? La idea del petrodólar es esta. El dólar estadounidense no vale nada. Solo tiene valor si la gente lo quiere. Pero el CCG dice que si quieres petróleo, tienes que pagarnos en dólares estadounidenses, en dólares. Esa es la base del valor del dólar estadounidense, del dólar. Entonces, si el CCG colapsa, la economía estadounidense y el imperio estadounidense colapsan al mismo tiempo. El problema, sin embargo, es que el CCG es una construcción artificial del imperio. No existe de manera natural. ¿Por qué? Porque ahí no hay comida, no hay petróleo, no hay agua. ¿Está bien, chicos? No hay comida, no hay agua. Así que estas ciudades pueden crecer hasta millones de habitantes gracias a todos estos petrodólares que entran. Si cierras el estrecho de Hormuz, no entra comida, ¿verdad? Todos se van a morir de hambre. ¿Cuánta comida recibe el CCG del extranjero? El 80%. El 80% de toda la comida que consume viene del extranjero. La importa. No la produce por sí mismo. La importa. ¿De acuerdo? Así que el estrecho de Hormuz es realmente clave. Y de nuevo, los iraníes lo cerrarían para asfixiar la economía global y así quebrar al imperio estadounidense. De acuerdo, la segunda cosa que van a notar son estas montañas. Estas montañas es lo que llamamos Irán. Bien, esto es Irán. Esto es el CCC. No es una competencia justa. Son montañas y en ellas puedes esconder bases de cohetes. Puedes esconder bases de drones. Puedes esconder misiles. Y esa es toda la estrategia ofensiva iraní, ¿de acuerdo? Desde aquí pueden esconder misiles y drones desde los cuales atacar al CCG. ¿Y qué están atacando? 3 cosas, ¿verdad? Están atacando bases militares estadounidenses. Bases militares estadounidenses. Ese es el número 1. Bueno, ¿es posible para los estadounidenses defenderse de estos ataques? La respuesta es no. No lo son, que no es. Es la cosa más tonta del mundo. Tienen todas estas bases en el Medio Oriente, pero no pueden defenderlas contra los iraníes. Eso es un poco extraño. Bueno, pero ese es el número 1. El número 2 es petróleo y energía. ¿Qué tan difícil es volar un campo petrolero con un dron? No es nada difícil. ¿Se pueden defender estos campos petroleros?
No, no se puede. ¿De acuerdo? El número 3, y este es el más importante, es el agua. Bueno, ustedes no saben esto, pero el CCG tiene muy poco acceso al agua dulce. Así que la única manera en que pueden producir agua es lo que llamamos plantas desalinizadoras, ¿ok? Estas fábricas toman agua salada y luego, a través de un proceso electroquímico, la convierten en agua dulce para que la use la población. El 60% del suministro de agua, como puedan ver, proviene de plantas desalinizadoras, ¿ok? 60%. ¿Es difícil volar una planta desalinizadora usando un dron? La respuesta es que es muy fácil. Bueno, entonces tienes esta situación absurda, donde Irán es como una fortaleza en las montañas, donde puede esconder su capacidad ofensiva, y el CCG es solo este desierto plano, y está expuesto a ataques, y no hay nada que pueda hacer al respecto, ¿ok? Así que en cualquier momento de esta guerra, los iraníes pueden decidir simplemente destruir todo el CCG. Y no hay nada que nadie pueda hacer al respecto. Pero Irán también tiene una debilidad, y esto es fundamental. Así que Irán también tiene un problema de agua. Durante mucho tiempo sufrieron un problema de sequía. Bueno, simplemente cambio climático. Entonces, el plan de los israelíes y estadounidenses es destruir el suministro de guerra de los iraníes. Porque la fortaleza sí es una fortaleza en las montañas, pero también puede convertirse en una prisión de montaña, donde la gente queda atrapada dentro, sin acceso al agua. Bueno, lo que vamos a ver ahora, ya estamos viendo ataques a la infraestructura civil, hospitales. En el futuro, verás ataques al suministro de agua, a las represas, a los embalses, a las plantas de energía. La idea, el objetivo, es hacer que Irán sea tan inhabitable que la gente tenga que rebelarse contra el gobierno, o que haya una crisis de refugiados en Irán. Como puedes ver en este mapa, esta guerra es el fin del mundo. ¿De acuerdo? Ambos bandos tienen el potencial de destruirse mutuamente. En realidad, la pregunta es, ¿hasta dónde quieren llegar? Ah, bien, también podemos decir que esto es casi un juego de gallina. ¿De acuerdo? Podemos hacernos volar los unos a los otros. ¿Hasta dónde quieres llegar? Y el problema es este. El problema es que los iraníes son chiitas que creen en el martirio. Ya has matado al líder religioso, al Ayatollah Jamenei. Así que están dispuestos a llegar muy, muy lejos. Los países del Golfo son musulmanes, pero son materialistas. Aman el dinero, y además, la mayoría de la población son expatriados, extranjeros. El 90% de Dubái son extranjeros. Adivina qué va a pasar si sufren. Todos van a salir corriendo. Así que esto no es una competencia de miedo. La gran pregunta que tiene la gente es, primero que nada, ¿los estadounidenses van a usar tropas terrestres? Porque la única manera de derrotar a Irán es usando tropas terrestres, ¿ok? Esa es una gran pregunta que veremos en las próximas semanas. ¿Estados Unidos enviará su ejército, 500,000, 2 millones de soldados, para derrocar al gobierno? Bien, esa es la pregunta número 1. Pregunta número 2. Armas nucleares. Si pierdes una guerra, ¿elegirías usar armas nucleares? Bueno, esa es otra gran pregunta que tenemos. Bien, otra gran pregunta que tenemos es, ¿quién se involucra? Porque esta situación es tan grave que Europa, ¿ok? Específicamente, Alemania, Francia y Reino Unido están hablando de entrar en esta guerra. ¿Y adivina qué? Si eso pasa, es posible que Rusia y China también entren en esta guerra del lado de los iraníes. Esto sería la tercera guerra mundial, ¿ok? Por la importancia de los movimientos quirúrgicos, por la importancia de Medio Oriente, todos tienen que involucrarse en algún momento. Y vamos a usar la teoría de juegos para tratar de entender realmente lo que está pasando en el terreno y a dónde podría llevarnos esto, ¿ok? ¿Está bien? ¿Lo entienden?
Muy bien, sigamos. Bueno, entonces, de nuevo, hay bases estadounidenses por todo Medio Oriente. Y originalmente, estas bases se establecieron para protegerlos, básicamente, de su propia gente. Estas son monarquías que fueron impuestas en estas naciones por el Imperio Angloamericano. Primero los británicos y luego los estadounidenses llegaron para apoyar estas monarquías. Y así, ellos proveen defensa. Pero entonces dices, espera un momento aquí. O sea, ¿no acabamos de decir que estas bases estadounidenses en realidad pueden defender a esta gente que están expuestos? Y la respuesta es sí, es cierto. Pero recuerda que el ejército estadounidense se construyó durante la Guerra Fría. ¿De acuerdo? Y la Guerra Fría fue una guerra entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Entonces, la Guerra Fría se definió por algo llamado MAD, destrucción mutua asegurada, porque ambos tenían armas nucleares. Así que realmente no fueron a la guerra entre ellos. Entonces, en otras palabras, estas bases realmente no están pensadas para defender a estas naciones de otros enemigos. En realidad están destinadas a imponer la autoridad estadounidense en Medio Oriente. Y es la idea de esto. Es la idea de que el imperio, en realidad, una imagen. Es una alucinación. Es una idea. El imperio es un aura de invencibilidad e inviabilidad, ¿ok? Si le tienes miedo, entonces le obedeces. Pero en realidad no está diseñado para pelear una guerra, ¿de acuerdo? Y por eso tenemos esta situación absurda. Y como hay tantas bases en el CCG, eso les da a los iraníes el pretexto perfecto para atacarlas y así destruir la economía del CCG, lo que destruiría el imperio estadounidense.